cocina, sé que estuvieron casi 15, 20 años desde la cocina de uno de los fundadores, que uno de los que hasta ahora está vivo es el señor Jimmy, que voy a decir, no me voy a acordar, discúlpeme, como comenté, tuve COVID hace poco y mi memoria me falla un poquito. Luego se fue expandiendo porque empezaron a hacer reuniones tipo congresos, era de 50, 60 personas con los nuevos congresos, bien allá en Filadelfia. Y se fue expandiendo porque cada vez más personas empezaron a tomar interés, hacían una newsletter, porque ¿qué era la visión que tenían? Cuanto más personas podamos contribuir a formalizar esta profesión de director de proyecto, o gestor de proyecto, o gerente de proyecto, como le quieran llamar ahora, porque manager, como saben, tiene varias traducciones. Entonces se formó una base de conocimiento, una guía, una norma ANSI es ahora, ¿verdad?, sobre la gestión de proyectos, y empezaron a oficializarse, siempre trabajando con voluntarios, siempre sin fines de lucro. Después empezaron a abrir capítulos en ciudades en Estados Unidos, y se expandió por el resto del mundo. Entonces eso es lo que le pedí, por favor, a Rodrigo que me ayude, porque yo no estoy actualizada con los números del PMI, porque yo estuve activa con el capítulo hasta 2018, cuando estuve haciendo una formación muy exigente que me demandaba mucho tiempo. Y después, dentro del PMI, como líder, y después dije, bueno, en 2019 me iba a tomar un año sabático y vino la pandemia y recién ahora me estoy reincorporando. Bueno, PMI tiene actualmente más de 600.000 miembros activos, socios. Tiene más de millones de voluntarios, el doble más. Está por llegar al 1.000.000 de miembros y... Sí, miembros. Luego están los voluntarios. Normalmente los miembros son voluntarios. Hay voluntarios que no son miembros. Todo el trabajo de los, creo que están en 50 países. En 200 países. 200. Todos los países prácticamente de la organización. 200 países, capítulos por ciudades. O sea, aquí en Paraguay solamente tenemos hasta ahora el capítulo Asunción. Pero por eso los capítulos no se llaman como el país, se llaman como las ciudades. Pero hay otros países, ¿verdad?, que tienen por cada ciudad un capítulo. Por ejemplo, Argentina tiene capítulo Buenos Aires, capítulo Córdoba, capítulo Nuevo Cuyo, que es en Mendoza. Y Rosario es ahora un branch, se llama, pero que se va a constituir en algún momento en un capítulo independiente. Como un club satélite. Sí, así es. Que el PMI de Estados Unidos te formaliza como un capítulo, que le llaman charterizar, no sé cómo es constituirse ya la calidad de causa. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos trabajo de difundir las buenas prácticas de gestión de proyectos. Un poquitito de tema técnico les hablo. ¿Qué es un proyecto? Es una tarea, un trabajo, un emprendimiento que tiene un inicio y un fin. Si continúa en el tiempo ya no es un proyecto. Entonces los gestores de proyectos o los directores de proyectos trabajan en esa etapa, desde que nace un proyecto hasta que se entrega y después ya se continúa la operativa. Entonces, por eso, si nos ponemos a pensar qué es un proyecto, un casamiento, una fiesta de casamiento, un proyecto, tiene un inicio, tiene un fin. Un cumpleaños, en la fábrica de vehículos, un nuevo modelo, es un proyecto hasta que se empieza a producir, ya después de ser proyecto. Un cohete. Nosotros, por ejemplo, en Casana, el último proyecto que se hizo con Fundación Rotaria, tenemos un banco que está en Estados Unidos, en Evanston. Es un banco que se llama Fundación Rotaria. Y la Fundación Rotaria, nosotros le enviamos el diseño, el escrito del proyecto. Ellos lo analizan y nos dan la plata. Y ejecutamos nosotros. El último gran proyecto que se hizo, gran proyecto, decimos nosotros, porque para un club hacer un proyecto de $50.000 es grande. Para cualquier empresa, para cualquier Se hizo el
equipamiento del Banco de Leche Humana del Hospital San Pablo para los niños prematuros, donde hubo un inicio y un fin, y hubo una auditoría que tuvimos parte de la fundación, y eso hoy está aprobado y cerrado. Hasta ahí llegamos nosotros, y el hospital hoy continúa. Exacto. Esa es la definición perfecta de un proyecto. En el proceso. Tiene un inicio que se aprueba, tiene un sponsor que es el que facilita todo lo que el proyecto necesita, no solamente en términos económicos monetarios, sino también de personas, de lobby, de conseguir. Depende de la naturaleza del proyecto. Bueno, en PMI lo que hacemos es que nos formamos como PMP, estudiamos toda una teoría, pero después aplicar esa teoría. Por eso la gente dice de repente la metodología PMI. PMI no es una metodología, es un marco de trabajo, y cada empresa, familia, persona, lo que sea, entidad, forma su metodología usando esas mejores prácticas que, como dice, porque más de 1 millón de miembros todo el tiempo, todo el tiempo estamos aportando, trabajando, aportamos nuestro tiempo para difundir, así como estamos ahora, aportamos nuestro tiempo para crear material, aportamos nuestro tiempo para formarnos, y también PMI tiene una fundación que se llama Fondo para la Educación, porque donde donamos muchos miembros y mucha gente que no es miembro también dan donaciones, que trabaja con personas de menos recursos, pero estaba enfocada a la educación. Ahora, con pandemia, PMI cambió esa figura, sigue teniendo la fundación, pero ya no se llama Fondo para la Educación, se llama Trabajo con lo Social y con los Jóvenes, con la juventud. O sea, está enfocado siempre hablando de educación, porque al final PMI lo que quiere es como que queremos que se formalice y que se reconozca como una profesión el director de proyectos, no importa nuestra formación inicial. Yo, por ejemplo, soy analista de sistemas informáticos. Entonces, con esta fundación, a los jóvenes hasta 35 años. Los jóvenes que tenemos más de 35 igual podemos trabajar, pero ya solamente aportar. Y bueno, y cualquier proyecto social que tenga que apuntar a la formación de jóvenes, está PMI también, y también así mismo se presenta un charter, o sea, una propuesta de proyecto. Si se aprueba, también son voluntarios los que trabajan todo para aprobar los proyectos. Vienen los fondos y se ejecutan, y después también se audita.